La idea de esta charla, mi nombre es Marco, soy neurólogo y tengo una subespecialidad en demencias, en deterioro cognitivo, que es una rama dentro de la neurología. Así que trabajo la mayor parte del tiempo y mis pacientes tienen que ver con este grupo de enfermedades y de dolencias. Es un tema que lo elegí para hablar porque es muy frecuente y en especial durante este periodo de la cuarentena hubo un notable incremento en la cantidad de consultas debido a que muchas familias tuvieron que dejar de ver a sus adultos mayores o se los llevaron a sus propias casas y empezaron a notar una serie de síntomas neurológicos que los preocuparon y que no eran evidentes antes. Así que me parece que es un tema que es bastante actual y que vale la pena tener presente una serie de cosas, ¿no? Puntualmente, ¿qué son las enfermedades de este tipo? ¿Qué es el deterioro cognitivo? Y cómo darse cuenta de que uno tiene que consultar y qué esperar después cuando uno hace la consulta de cómo se hace el diagnóstico y cómo son los tratamientos. Y también hablar brevemente de cómo se pueden prevenir estas enfermedades. Bueno, primero quería definir algunas cosas que suelen generar duda. Nosotros tenemos funciones mentales que se llaman funciones mentales superiores, ¿sí? Que en parte nos hacen lo que los seres humanos, que tienen que ver con el lenguaje, con la memoria, con la capacidad de planificación a futuro, el razonamiento. Estas funciones mentales superiores pueden verse alteradas. Cuando cuando se padece una alteración leve en estas funciones, tal vez la persona no tiene un problema en su vida cotidiana notable, ¿sí? Pero cuando hacemos test específicos buscándolas, sí, las podemos encontrar, ¿sí? Esos casos se denominan deterioros cognitivos leves, porque hay una disminución de la función mental, pero la persona es independiente. También se llama deterioro cognitivo mínimo, deterioro cognitivo menor, depende de los países, ¿sí? Pero cuando las funciones se afectan en mayor medida, la persona empieza a tener dificultad para funcionar de manera independiente, ¿sí? Y empieza a necesitar de una tercera persona que cumpla esa parte que no está pudiendo cumplir. Cuando llega a ese punto se habla de un deterioro cognitivo mayor, antes también llamado demencia, que es una palabra muy usada, de todas formas en la vida cotidiana se habla de demencia, pero que es un término que tiene cierta connotación estigmatizante y se está tratando de dejar de lado y hablar de deterioro cognitivo mayor, ¿sí? ¿Cómo se hace la distinción entre un punto y el otro? No es fácil. Depende en gran medida de la información que tenemos sobre la vida cotidiana de esa persona y mucho depende del aporte de los familiares. Es común que los pacientes no se den cuenta de que padecen estos síntomas o no se den cuenta de la magnitud de estos síntomas. Por eso necesitamos los médicos de la información de los familiares cercanos o de los cuidadores para poder llegar al diagnóstico más preciso de qué síntomas tienen y qué magnitud tienen estos síntomas. Estas enfermedades no son solo de los adultos mayores, aunque son mucho más comunes pasados los 65 años, pero existen casos menores de 65 años, ¿sí? Aunque tal vez a esa edad predominan síntomas más psiquiátricos, de depresión o desinhibición o agresividad, más que problemas tal vez de memoria o de desorientación que son más comunes en estas enfermedades en adultos mayores, ¿sí? La frecuencia es baja, como decía, menos de 100 cada 100.000, pero existen y a veces se tardan muchos años en poder llegar al diagnóstico, porque se tiene que ir viendo la evolución de la enfermedad para definirla y distinguirla de otras enfermedades psiquiátricas, ¿sí? Existen muchas causas que provocan deterioro cognitivo. La más conocida es la enfermedad de Alzheimer, pero en realidad son distintas causas, distintos grupos de enfermedades. Están las degenerativas o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, pero también hay enfermedades vasculares, problemas de circulación sanguínea, traumáticas, por golpes en la cabeza, lo más común son accidentes de tránsito, infecciones como las meningitis, autoinmunes, las tóxicas, como el alcohol y la por alcohol, es la más común por lejos y menos común por drogas, y metabólicas, que es por falla de algún órgano,
especialmente el hígado o los riñones, que llevan a un deterioro cognitivo. También la falla cardíaca o la falla respiratoria pueden llevar a un deterioro cognitivo. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar más puntualmente sobre las degenerativas y algo de las vasculares. Cuando uno busca las causas más comunes, dependen gran parte de la edad. En todos los grupos de edad, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad más común. Y es seguida por la enfermedad vascular, o sea, circulatoria, o en adultos mayores por la demencia, por una enfermedad que se llama demencia por cuerpos de Lewy, que es poco conocida, pero es muy común y tiene unos signos muy particulares que después los vamos a ver para que los puedan reconocer. Como les decía, el diagnóstico depende de la historia clínica y de lo que cuenta el paciente y los familiares. Después, estudios de imagen del cerebro, que pueden ser tomografías, a veces resonancias magnéticas, y análisis de sangre para descartar otras causas, ¿sí? Como les decía, las metabólicas o las faltas de vitaminas, como causa tratable de deterioro cognitivo. Y algunos pacientes requerimos hacer test neurocognitivos, que son pruebas para medir la magnitud del problema. Es muy común que vengan y nos digan, me falla la memoria, uno no lo pueda medir en el consultorio, no note nada muy importante, entonces se hace un test cognitivo, que es una prueba mucho más detallada y que da un resultado de valores esperados para la edad y el nivel educativo de esa persona. Es muy común encontrar gente que siente que le falla la memoria, pero cuando hacen el test están dentro de un valor normal, esperado para su edad, ¿sí? En ese caso se busca otros factores, en general tiene que ver con el estrés, con la falta de sueño, con la ansiedad, que les está provocando estos síntomas de pérdida de memoria, pero no una enfermedad degenerativa, ¿sí? Los test cognitivos son muy útiles, pero no son necesarios en todos los pacientes, ¿sí? En general son más útiles cuando los síntomas son muy leves o están empezando. Para hablar puntualmente de la enfermedad de Alzheimer, el síntoma cardinal de esta enfermedad es la pérdida de memoria, y de la memoria reciente, ¿sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque la persona empieza a estar repetitiva, empieza a contarnos muchas veces lo mismo en poco tiempo, olvida citas, olvida las cosas cotidianas de la vida, lo que comieron, lo que hicieron, lo que ordenaron, si tuvieron alguna visita, ¿sí? Algunas personas también experimentan la pérdida de palabras, tienen dificultad para encontrar las palabras, y a veces esas palabras tardan en llegar, o otras veces directamente no le llegan a la conciencia, no las pueden recuperar, ¿sí? Esto es un síntoma que es muy común que la gente consulte porque no le salen las palabras. La mayoría de las veces son, en realidad, es ansiedad y la palabra le llega después y no es un problema grave. Pero en el Alzheimer es un síntoma que puede aparecer, la pérdida de las palabras y que puede ir empeorando hasta una pérdida del lenguaje, ¿sí? Entonces, en el Alzheimer, resumiendo, tenemos una pérdida de la memoria reciente, a lo que se puede agregar una pérdida en el lenguaje y también en un cambio de conducta. La gente puede parecer deprimida o parecer apática, como que no tiene interés por las cosas, o más impulsiva, ¿sí? Así que involucra la memoria principalmente y otros síntomas también. En la medida que va empeorando a lo largo de años, porque es una enfermedad crónica, puede llevar 8 años, una evolución completa de la enfermedad, se van agregando nuevos síntomas, ¿sí? Y no siempre es parejo, no siempre evoluciona igual a lo largo del tiempo, sino que a veces es leve al principio y después se empeora bruscamente luego de algunos años. O cuando pasa algo físico, por ejemplo, una cirugía, una fractura de cadera, una neumonía, a veces los pacientes se empeoran bruscamente. O un cambio en el entorno, ¿no? Algún fallecimiento de un cónyuge o cosas como esto que pasó de la pandemia, donde la persona se tiene que quedar encerrada, eso puede provocar un deterioro brusco de la función mental de la persona. Existe una pregunta común que hacen es, si mi papá tiene Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer, o mi mamá tiene Alzheimer, yo voy a tener Alzheimer. Bueno, en realidad la herencia no es tan fuerte. Todos tenemos un riesgo del 10% de desarrollar Alzheimer. Cuando tenemos un familiar de primer grado, o sea, un hermano o un padre
con la enfermedad, el riesgo es del 20%. ¿Sí? Existen unas formas raras, genéticas, que se llaman dominantes, donde el 50% de los hijos o hijas tienen la enfermedad. Pero solo representan el 1% de todos los casos de Alzheimer y suelen manifestarse más tempranamente en la vida. Suelen ser casos de menos de 65 años. Y son muy notorios, porque en la familia, en general la gente recuerda muchos familiares afectados. No es la forma más común de presentación de la enfermedad. Así que el tener un familiar con Alzheimer no es un indicador de que sí o sí uno lo va a padecer, ni mucho menos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando vemos las imágenes? O sea, viene el paciente, nos cuenta que tiene la pérdida de memoria, que a veces se desorienta, que no encuentra las palabras, le medimos, le hacemos una prueba y vemos que hay fallas de memoria, y después buscamos en las imágenes si hay una atrofia, un achicamiento, una disminución del volumen del cerebro. Lo que se puede ver es que en la parte de la memoria reciente, que se llaman hipocampos, ¿sí? O en áreas del lenguaje, hay una reducción del tamaño del cerebro que es ocupado por líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Esa es una resonancia, es un cerebro visto de frente de una persona sana, una persona con un deterioro leve, donde van a ver un poquito de gris más oscuro acá, porque el cerebro se achica un poquito, y una persona con Alzheimer, donde esos espacios son mucho más grandes, ¿sí? Y ya tiene una atrofia franca. La imagen no es equivalente a la enfermedad. Eso es otra cosa que mucha gente pregunta, porque le hacen una resonancia magnética, una tomografía, y en el informe le ponen signos de atrofia cerebral o involución cerebral. Entonces vienen pensando que tienen Alzheimer. No. El tamaño del cerebro se reduce con la edad, como otras partes del cuerpo, y no, hay un envejecimiento esperable del cerebro, y es equivalente a enfermedad. A veces encontramos gente que tiene el cerebro atrofiado y cuando hacemos los test están perfectos, ¿sí? Entonces, tener algo de atrofia no implica estar enfermo. La segunda causa de enfermedades, yo les voy a nombrar dos enfermedades más degenerativas que son importantes de conocer porque hacen al tratamiento y a la evolución del caso, del paciente, ¿no? Una se llama degeneración frontotemporal y la otra se llama enfermedad por cuerpo de Lewy. Las menciono porque son relativamente comunes y son poco conocidas. En la degeneración frontotemporal, el área afectada del cerebro, en vez de ser la de la memoria reciente, son los lóbulos frontales que regulan nuestra conducta, ¿sí? Y también los lóbulos temporales, que tienen que ver con el lenguaje, también con la memoria. Pero el síntoma cardinal de esta enfermedad es el cambio de conducta, que vemos un paciente que empieza, por ejemplo, a no importarle las cosas que antes le solían importar, se empieza a desinhibir, puede insultar o no tener filtro, como se dice comúnmente, puede empezar a comer en cantidades que antes no lo hacía, cambiar el gusto, empezar a comer cosas dulces en exceso y engordar mucho en poco tiempo, dejar de trabajar y perder el interés por su trabajo, ¿sí? Donde muchas veces uno le busca síntomas depresivos o de ansiedad y no encuentra ese tipo de síntomas, es simplemente una pérdida del interés, ¿sí? Algunos pacientes pueden tener síntomas psiquiátricos como alucinaciones, menos común, o delirios, ¿sí? Lo que no suele ser lo predominante, pero puede aparecer. Lo que sí es muy notorio es que pierden tal vez la capacidad de organizarse. Entonces, uno puede encontrar que la casa es un caos, que no pueden cumplir con su rol en el trabajo que antes podían hacer, ¿sí? No pueden coordinar citas médicas o ordenar su medicación, ¿sí? Esta enfermedad se ve también en gente de menos de 65 años y es muy importante en ese grupo de edad buscarla. Y suele ingresar tal vez por el camino de psiquiatría, porque suelen pensar que está deprimida la persona. Y por eso, desde el punto de vista neurológico, en gente cerca de los 60 años o 50 y pico, con este tipo de síntomas, hacer una imagen del cerebro, porque no es lo mismo tener todos estos síntomas y una atrofia de los lóbulos frontales que no tenerlo. La otra enfermedad, o sea, resumiendo esta que se llama frontotemporal, la enfermedad empieza en la conducta, en la forma de ser que cambia. Y posteriormente afecta también la memoria, pero primero es en la organización y en la forma de ser.
Esta es una imagen de un cerebro de una persona con degeneración frontotemporal, donde si se fijan la parte de atrás del cerebro está si ven el cerebro está como apretadito, las liñitas están cerraditas, ¿sí? Y esta parte está abierta, ¿sí? Por el lóbulo frontal, y la parte delantera, anterior del lóbulo temporal también están separadas porque el cerebro se atrofió. ¿Sí? Esta es una resonancia magnética acá abajo, donde lo mismo se ve la parte delantera del cerebro atrofiada y la parte posterior del cerebro sin atrofia. Este sería un cerebro normal que se ve que no está esa parte oscura gris entre medio de los surquitos. La otra enfermedad que quería mencionar se llama enfermedad por cuerpo de Lewy. ¿Por qué es importante esta y distinguirla de la otra? Es mucho más común en ancianos y menos común en gente joven, poco común en gente joven de hecho, y se manifiesta por cambios de conducta también y síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, un síntoma muy importante son las alucinaciones. Los pacientes pueden tener alucinaciones visuales complejas, o sea, ven gente, ven animales, deformación de las imágenes, ¿sí? Y cuando es inicial la enfermedad, se dan cuenta de que no son reales. Las primeras veces tal vez ven a una persona y se acercan y cuando le hablan o le tocan, esa imagen desaparece, ¿sí? Entonces, cuando una persona nunca tuvo alucinaciones en su vida, no tiene antecedentes de este tipo de síntomas y en la tercera edad empieza a tener alucinaciones visuales complejas, que muchas veces no se lo cuentan a la familia y hay que preguntarlo directamente, esta enfermedad es muy posible que sea la causa. Y también agrega, que es muy importante, síntomas parecidos al Parkinson: temblor, rigidez, problemas de memoria, síntomas de depresión, ¿sí? Entonces, es importante detectar que esto es una enfermedad degenerativa y que es esta enfermedad, porque cuando se la medica para las alucinaciones a la persona, con la medicación tradicional que usan los psiquiatras, pueden presentar severos efectos adversos, ¿sí? La persona se puede poner muy rígida, muy temblorosa, o tener directamente el efecto contrario y alucinar más. Entonces siempre es importante que en una persona mayor que empezó con alucinaciones es hacer una consulta también con un neurólogo, porque a veces con medicación para mejorar la función cognitiva las alucinaciones mejoran, o hay que usar dosis muy pequeñas y esperar el efecto. Otro signo muy interesante e importante es que estos pacientes, años antes de empezar con la enfermedad cognitiva y con los síntomas tipo Parkinson, pueden tener muchos movimientos mientras duermen. ¿Qué es lo que hace? Actúan los sueños, corren, pegan, hablan, a veces se levantan o se caen de la cama, ¿sí? Eso puede aparecer hasta 10 años antes del inicio del resto de los síntomas de la enfermedad. Y eso se provoca porque los mecanismos que normalmente cuando soñamos paralizan al cuerpo, en esta enfermedad se empiezan a perder. Entonces la persona sueña y se mueve. Resumiendo entonces, esta enfermedad, la enfermedad por cuerpo de Lewy, es frecuente, especialmente en adultos mayores, tiene problemas de memoria, puede tener síntomas parecidos al Parkinson, pero tiene alucinaciones visuales, tiene movimientos mientras duermen, ¿sí? Y estas cosas hay que preguntarlas puntualmente porque muchas veces si no, los familiares o el paciente no lo comentan. Y también importante esto de que la alucinación, generalmente el paciente al principio de la enfermedad se da cuenta que no es real, por lo cual técnicamente no es una alucinación, pero es muy perturbador, muy perturbador. Predispone a que aparezcan las alucinaciones en los lugares oscuros, ¿sí? Las casas tienen que estar bien iluminadas, hay que evitarle, por ejemplo, a la noche dejar una puerta o un armario abierto, que se ve oscuro, porque a veces esos lugares con menos iluminación son el lugar desde donde desaparecen las alucinaciones. Por ejemplo, un brazo que se asoma del armario o una persona directamente parada en el rincón de la habitación, pueden ser muy perturbadores. Me voy a fijar porque hay unas preguntas, ¿vale? ¿Por qué se llama enfermedad por cuerpo de Lewy?
Ese nombre lo tiene porque cuando al microscopio examinan muestras del tejido cerebral, hay unos depósitos de proteínas que tienen un color especial y que fue el que los descubrió esta persona, entonces se denominan enfermedad por cuerpos de Lewy. Existen otras proteínas que provocan la enfermedad, no está muy claro por qué se provoca, cómo se llega a esa situación, pero bueno, aparecen estas formaciones específicas y le pusieron este nombre. Algunos investigadores creen que es muy parecida a la enfermedad de Parkinson y que tal vez es la misma enfermedad, solo que afectando distintas partes del cerebro. Pueden requerir medicación para el Parkinson y mejorar su agilidad y su función mental con la medicación para el Parkinson. Pero otra cosa muy importante para saber es si alguno de los que está viendo tiene un familiar con Parkinson y que tempranamente al diagnóstico de la enfermedad, dentro del primer año, empieza con estas cosas de alucinaciones y empieza a responder mal a los remedios, parece que está peor con la medicación del Parkinson porque alucina y está más confundido, tiene que prestar atención y avisarle al médico, al neurólogo, porque tal vez no es un Parkinson, sino que es esta enfermedad. Y a veces hay que reducir los remedios del Parkinson y usar medicamentos para mejorar la función cognitiva. Perdón, que se me activó el perro. Bueno, ahí volví, porque creo que el perro se calmó. Bueno, lo mismo que esto, que recuerden lo del sueño. Lo del sueño es muy importante también y aparece tantos años antes que es algo habitual. La persona ya no lo registra, no lo considera importante y es un signo de la enfermedad, ¿sí? Antes de pasar, quería mencionar el deterioro cognitivo vascular. El deterioro cognitivo vascular es muy común también y es provocado por un problema de circulación de la sangre. Los ACV pueden provocar lesiones grandes o puntuales en el cerebro y bruscamente dejar a una persona con un deterioro cognitivo mayor, ¿sí? O una demencia, como se diría demencia, ¿no? Deterioro cognitivo mayor. Si afecta ciertas áreas del cerebro, eso puede ser inmediato. Sin embargo, hay veces que los síntomas se van agregando de a poco, las lesiones se van agregando de a poco y la persona lo que va experimentando es una pérdida gradual de la memoria, una dificultad en la motricidad, se empiezan a poner más lentos, más dificultad para coordinar con las piernas, pueden tener temblor, pueden tener dificultad también para encontrar las palabras, problemas de atención. Es como si fuera todo más difuso. No es solo la memoria, no es solo la conducta, sino es un poquito de cada cosa, ¿sí? Cuando uno hace una imagen de cerebro como esta, lo que se puede ver es estas lesiones, estas manchas blancas, son infartos microinfartos cerebrales, uno al lado del otro, ¿sí? Que tal vez a este paciente no es que sufrió un ataque cerebral que le dejó el brazo paralizado, tal vez no tuvo nada a lo largo de su vida, solo los problemas cognitivos o de motricidad general, y cuando se hace la imagen aparece esto, ¿sí? Sumado al test cognitivo, se puede distinguir que sea solo vascular, un problema circulatorio, o que sea al comienzo una enfermedad de Alzheimer, porque son distintos en el resultado del test. Y este es uno de los casos donde es de bastante utilidad, más que nada para el pronóstico, porque a veces el paciente con un deterioro vascular es mucho más lenta la evolución o se puede estabilizar más que una enfermedad de Alzheimer que va progresando, ¿sí? Y también existen enfermedades mixtas que tienen Alzheimer y además tienen el deterioro vascular. Eso es re común. Entonces son pacientes que empeoran más rápido, ¿no? ¿Cuáles son las causas del deterioro cognitivo vascular? El cigarrillo, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, o sea, el colesterol alto. O sea, los mismos factores que afectan al corazón, afectan al cerebro.
estudios genéticos en este tipo de enfermedades, generalmente no se hacen estudios genéticos, no suelen ser necesarios o no suelen ser de utilidad porque, digamos, no suelen hallarse una causa que vaya a predecir la heredabilidad en los descendientes, ¿no? Porque, como les decía, los casos que son fuertemente hereditarios son muy raros, ¿sí? Y no se puede, por lo menos con la tecnología actual, no está recomendado hacer 20 genes, pues son extremadamente costosos y suelen ser inútiles en el resultado, ¿sí? Así que no se suelen hacer estudios genéticos. Hay neurólogos que utilizan algunos estudios como una proteína que se llama ApoE para tratar de ver si uno tiene más riesgo o menos riesgo de que el problema que tiene sea una enfermedad de Alzheimer u otra causa, pero no hay un consenso generalizado, hay muchos que no lo utilizan, ¿sí? Suelen ser estudios costosos además, entonces en lo personal yo trato de no utilizarlo, excepto que haya una historia familiar fuerte, donde hay muchos familiares afectados y que sé que es lo que estoy buscando. Estas son series de genes que se pueden estudiar. Okay. Vamos a lo que es la medicación. En la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad por cuerpo de Lewy, en la demencia frontotemporal, las posibilidades de detener las enfermedades son muy bajas. O sea, en general son progresivas. Lo que se observa es que cuando uno a veces utiliza medicación, los pacientes están mejor un tiempo, ¿sí? No se deterioran tan rápido. A veces los pacientes tienen periodos que están confusos, no reconocen su propia casa, no reconocen a sus familiares y después vuelven a la normalidad, ¿sí? Entonces a veces uno utiliza la medicación y descubre que el paciente está más tiempo dentro de su realidad y no desorientado, ¿no? Entonces, en general yo le digo a la gente que es poco probable que vuelvan a tener la memoria que tenían hace 10 años, 5 años atrás. ¿Me escuchan ahí? Lo que voy a terminar de contarles un poco es cómo se trabaja en lo que es la prevención. Una cosa que les quería decir que es importante. Muchas veces se utiliza medicación psiquiátrica, en especial medicación para las alucinaciones, que cuando miran dice para esquizofrenia, para ese tipo de enfermedades, y eso a veces asusta a la familia, pero es importante usarla porque los pacientes cuando padecen de desorientación, no reconocen la casa o están alucinando, sufren muchísimo. Y la medicación en su dosis apropiada, su dosis justa, alivia mucho al paciente y le permite funcionar mucho mejor. A veces las confusiones, las desorientaciones desaparecen totalmente, ¿sí? Así que es esperable que aparezcan remedios como quetiapina, risperidona, remedios que parecen muy fuertes para el tratamiento de estos pacientes y mejoran, muchas veces mejoran mucho con esa medicación, ¿sí? Con respecto a la prevención, hoy se sabe que hasta un 30% de estas enfermedades se pueden prevenir, se pueden evitar, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos que incentivar, hay que tratar de dejar de fumar, la presión arterial, controlar el colesterol y la diabetes, ¿sí? Si uno controla esos factores de riesgo y hace actividad física, que es una actividad física moderada, no tiene que ser súper intensa, caminatas de media hora todos los días, por ejemplo, y come una dieta mediterránea, la dieta mediterránea tiene mucho pescado, tiene legumbres, es la dieta de Italia, de nutrientes, reduce las chances marcadamente. La comida chatarra, la comida procesada, la comida son un factor de riesgo muy importante para estas enfermedades, muy importante. Entonces, dieta mediterránea, actividad física moderada, 30 minutos por día, con cigarrillo puede deteriorar mucho, severamente, la función mental. Sumado al cigarrillo y otros factores, es esperable que si uno consume más de esa cantidad de alcohol diariamente, a lo largo de la actividad física moderada, no cigarrillo y control de la hipertensión, la diabetes, el colesterol, los factores de riesgo vasculares. Digamos, unas cosas más que quería decir antes de cerrar. Meditación. Bueno, muy bueno eso. Eso es un
factor interesante. No sé si me lo estás recomendando la meditación ahora o es en serio, pero digamos, el estilo de vida que nosotros tenemos de estrés nos lleva a enfermarnos, ¿no? Los niveles altos de hormonas de estrés, como el cortisol y la falta de sueño, nos llevan a comer más, nos llevan a hacer tal vez menos actividad física y a descansar. Bueno, falta de sueño y también puede ser que uno descanse mal, aunque duerma muchas horas, ¿sí? Alimentarnos mal, aumentar peso, bueno, las cosas que estábamos diciendo. Así que, lamentablemente, como nosotros vivimos en entornos, muchos de nosotros urbanos y de alto estrés, es necesario dejar un espacio para lo que es la actividad mental, la actividad espiritual, la técnica de relajación, de meditación, de mindfulness, como una medida preventiva. Se beneficie o no pueda prestar atención a prácticas muy complicadas de meditación. Entonces se puede utilizar técnicas de respiración, se puede utilizar yoga o movimientos lentos, se pueden utilizar mandalas, pintar mandalas, muchas veces los relaja y sirve como una forma de meditación como muy práctica. La música tranquila ayuda a mejorar el estado de ánimo y la conducta en los pacientes que ya no pueden participar tal vez de otras actividades. La musicoterapia, que eso lo hacen profesionales que hacen música y hacen participar al paciente, es muy útil también. Así que son terapias que son complementarias a las medicaciones y hacen que requeramos mucha menos medicación, ¿sí? Sobre el cuerpo, sobre la mente. Sirve para mejorar la presión arterial, sirve para mejorar el metabolismo. Probable que tenga un beneficio en prevenir estas enfermedades y tratarlas, sí, desde ya. Hay muchas cosas en lo que es la medicina alternativa o complementaria que no están bien estudiadas, porque como no generan dinero, no están estudiadas seriamente con miles de pacientes, comprobando unos que se hace acupuntura, otros que no se hace, o que se utiliza cierta planta versus otra. Entonces, hay mucha información anecdótica de la vida cotidiana y poca información científica, a veces dura, para saber qué magnitud tiene esa intervención, por ejemplo, la acupuntura. Yo creo que puede ser beneficiosa, sí, en los pacientes. Comer de noche, yo no lo recomiendo porque a veces puede alterar el sueño. Hay que tratar de mantener el sueño lo más ordenado posible y tratar de dormir 7, 8 horas y bien rutinario. Y también a veces cuando uno come de noche, y en especial si come en cantidad, eso altera la calidad del sueño y no está bueno. De hecho, la gente que trabaja de noche, come de noche, todo, tiene mucho más riesgo de enfermarse, de tener sobrepeso, de tener hipertensión, de tener diabetes, una serie de cuestiones que yo trataría de evitarlo. Hay que tratar de comer lo más liviano posible y mantener una buena calidad de sueño y de actividad física de día, ¿sí? Tomar agua. Bueno, lo del agua es muy importante, muy importante. A veces hay pacientes que empiezan a ponerse confusos con deterioro cognitivo, empiezan a ponerse muy confusos, muy mal, inestables, a temblar y no entendemos qué pasa. O empiezan a alucinar. Y cuando uno los hidrata bien, gran parte de los síntomas mejoran o revierten totalmente. El mecanismo de la sed en la gente grande y en especial cuando tienen un deterioro cognitivo se puede perder. Entonces la persona no siente sed, se deshidrata sin darse cuenta. Entonces es muy recomendable lo de la ingesta de 2 litros por día de agua. A veces es recomendable que parte de esa ingesta sea con minerales, ¿no? Con sodio, con potasio, o sea, esas bebidas con isotónicas, porque a veces puede provocar una baja del sodio. Solo tomar agua libre, agua común, agua de la canilla, puede bajar el sodio y provocar también confusión mental. Así que es importante hidratarse y es importante ver con qué uno se hidrata, ¿sí? Creo que no mucho más con eso.
Ok, tomar 2 litros de agua y tiro antes de dormir. Bueno, a veces también lo de tomar agua en cantidad a la noche puede alterarles el sueño a la gente grande. Imagínense personas con problemas de próstata o con incontinencia, se toman mucho líquido a la noche antes de irse a dormir, después se terminan levantando varias veces para ir al baño y eso les altera la calidad del sueño y es perjudicial para su memoria. Así que es preferible que si la persona se está levantando mucho al baño, evite 2 horas antes de irse a dormir de tomar líquido. Que se hidrate más durante el día, durante la mañana. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Escriban, ¿sí? Marcos, A ver, espérame, ¿eh? sí. ¿Existe alguna relación entre el deterioro cognitivo y el deterioro motor? Sí, hay muchos pacientes que, en especial los que tienen deterioro cognitivo vascular o que tienen enfermedad por cuerpo de Lewy, deterioran la función motora mucho más rápido. Es un paciente que viene relativamente bien de memoria, quejándose que tal vez no puede caminar o que tiembla o que se cae, ¿sí? O sea, es un factor más para hacer diagnóstico de cuál es el deterioro cognitivo que hay de base. A veces uno ve gente con Alzheimer que camina, va bien y no tiene ningún problema. De hecho, se van y se escapan y se van a la calle y no los pueden encontrar, no los pueden agarrar. Y por lo que a veces el Alzheimer puro no tiene problemas motores. Mientras que los vasculares y la enfermedad por cuerpo de Lewy sí, y la enfermedad de la demencia frontotemporal también puede tener problemas motores e inestabilidad. Instrumentos musicales al cerebro. Bueno, eso es otra cosa que está muy buena. La música es un poderoso estimulante para el cerebro. Yo tengo pacientes que no pueden hablar, pero pueden cantar, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de estimular la música todo lo posible. Lo que está preguntando Sebastián es si el estudio del instrumento musical ayuda. Hay muchos trabajos que muestran que si uno hace una actividad intelectual importante toda su vida, tiene menos posibilidades de enfermarse de deterioro cognitivo, ¿sí? O sea, no es lo mismo una persona que hizo primaria, alguien que hizo primaria y secundaria, alguien que avanzó a nivel universitario, estudió idiomas, hizo música. O sea, mientras más actividad intelectual se haga, más chances de no enfermarse. Eso se cree que es por algo que se llama plasticidad neuronal y reserva cognitiva. Uno genera mejores conexiones tempranamente en el cerebro y las mantiene vivas, las mantiene activas, ¿sí? Entonces después cuando va apareciendo una enfermedad o el mismo envejecimiento y las conexiones se van perdiendo, ese cerebro es más resistente al deterioro, ¿sí? En una investigación que hicimos con un grupo de colegas hace unos años acá en Argentina, vimos que la secundaria, el haber completado la secundaria, era tal vez un factor de mayor peso para prevenir. Versus, digamos, los que se podía dividir a los pacientes, se deterioraban más rápido los que no habían logrado terminar la secundaria. Así que sí, el instrumento musical y la práctica de un instrumento musical probablemente ayuda a no enfermarse de deterioro cognitivo. ¿Qué más? Con respecto a la educación, les quería comentar. También los test y los valores están por eso corregidos de acuerdo al nivel educativo de la persona, ¿sí? Está medido, se espera que alguien que tenga un estudio terciario, universitario, tiene que rendir más en los test que una persona que no lo pudo realizar, ¿sí? Por eso los test, cuando se hacen, tienen que tener un valor normal de acuerdo a la edad y nivel educativo. Si no, uno corre riesgo de no estar diagnosticando un problema en una persona por no usar el valor adecuado, ¿sí? Bueno, a ver, alguna otra pregunta más. Se me dan gracia las preguntas que hacen. No las voy a leer igual. El líquido del agua. A ver.
Bueno, tenemos 15 minutos más. Si quieren ir tirando preguntas, las van tirando. Y si no, yo voy a ir agregando algunas cosillas que podríamos decir. Han hecho estudios donde la actividad física se ha comparado distintos tipos de actividad física. Caminar, por ejemplo, o hacer actividad aeróbica, bicicleta, por ejemplo, versus hacer pesas, o versus hacer solo elongación. Se vio que la actividad aeróbica tiene un efecto sobre la función mental mucho más fuerte que el hacer actividades pasivas de estiramiento o pesas, ¿sí? Por eso recomendamos que los pacientes caminen como mínimo o hagan bicicleta fija. Por otro lado, con respecto a alimentación, hay estudios que mostraron que la alimentación con aceite de oliva y otras fuentes del aceite se llama omega 3, como son los frutos secos, las nueces, las almendras, las semillas de chía, de lino, sumado a una dieta mediterránea, o sea, no solo tomar eso como un adicional y después comer cualquier cosa, eso en la dieta mediterránea previene el deterioro cognitivo. En España han hecho varios estudios grandes con miles de pacientes donde se les ha provisto aceite de oliva, frutos secos o solo unas recomendaciones dietarias generales, de por ejemplo no comas grasa, no comas carne, no comas embutidos, las clásicas, y se vio a lo largo de años que los grupos con aceite de oliva y frutos secos y dieta mediterránea estaban mucho mejor, tenían menos infarto, menos hipertensión, menos ACV y menos demencia que el otro grupo. Sí, así que es más importante que la medicación. La medicación no tiene un valor preventivo, que eso es otra cosa importante. Está lleno de gente tomando medicación preventiva para la demencia, tomando remedios que ya son para Alzheimer, por ejemplo. Es muy común que haya médicos que lo prescriban también. Digan, tome este remedio cuando es un remedio que es para el Alzheimer y la persona no tiene Alzheimer. No tiene utilidad eso. No hay que tomar esos remedios si uno no padece la enfermedad, ¿sí? Lo otro que se vio es que suplementar el omega 3 no es lo mismo que comer algo saludable, ¿sí? No es lo mismo tomar cápsulas de omega 3 que consumir aceite de oliva y semillas. Tiene un efecto muy superior la comida que el suplemento. La explicación de eso es que nosotros no sabemos en realidad la composición de todas las sustancias perfectamente de que están en la comida. Y es probable que haya otras sustancias que potencian a los omega 3 y otros aceites saludables, haya fibras, haya compuestos químicos antioxidantes que no están en el suplemento. Así que otra costumbre que es, tomo todos estos suplementos y espero que con eso voy a estar bien, no es lo mismo, no es tan beneficioso, ¿sí? Sí, a ver. Vamos a ver. Me responde, please. Es cierto que cuando estudio adelgazo, dice, no, bueno, pero haces muchas preguntas raras, no sé si voy a contestar eso. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Ahora tengo que abrir de vuelta el Power. En realidad, no tengo mucho más de imágenes para compartir. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿La están viendo ahí? Vamos a poner, por las dudas, compartir pantalla. No. No se ve. Ok, espera. Compartir pantalla acá. Este es un cuadro que resume los factores que aumentan el riesgo de deterioro cognitivo y los que lo disminuyen. Los que aumentan el riesgo son, este no lo mencioné, que es muy interesante, los golpes en la cabeza. Se vio que la gente que hace boxeo o que hace hockey o que hacen fútbol americano, menciono esto porque son tal vez los que más lo han estudiado, los norteamericanos, o el hockey, los canadienses. Los golpes repetidos en la cabeza aumentan el riesgo de tener demencia o deterioro cognitivo mayor, Alzheimer, específicamente en la tercera edad. No se sabe bien la causa y también no es igual en todas las personas. O sea, hay personas que parecen más susceptibles que cuando sufren golpes repetidos después desarrollen la enfermedad que otras. La obesidad en la etapa media de la vida, o sea, si uno entre los 30 y los 50 60 años sufre de obesidad, tiene más riesgo de sufrir posteriormente deterioro cognitivo.
la hipertensión también en la etapa media de la vida, el estar fumando, la diabetes, todos estos en azul tienen evidencia fuerte de que provocan un deterioro cognitivo. Los antecedentes de depresión, trastornos del sueño tienen menos fuerza, pero igual son factores de riesgo, y el aumento del colesterol tiene riesgo, pero hay datos encontrados, hay datos que dicen que sí, datos que no. Lo de por debajo, que son los que protegen del deterioro cognitivo, son los años de educación formal, la actividad física, la dieta mediterránea, el entrenamiento cognitivo, que esto es, por ejemplo, hacer ejercicios de memoria, ejercicios de atención, cálculos mentales, ¿sí? Reducir el consumo de alcohol a una cantidad moderada y la actividad social, ¿sí? Hay gente que cuando empiezan con actividades sociales, hay gente que, por ejemplo, están viviendo solos y están mal de memoria, y están muy apagados, y cuando entran a un hogar o se muda otro familiar con ellos y empiezan a tener movimiento de gente, de nietos, de chicos o de otra, mejoran su función, es como más estímulo y su cerebro parece reaccionar y responder a ese estímulo. De hecho, hay algunos intentos como de investigación también, pero como experimentales, de unir geriátricos con guarderías, donde adultos mayores cuidan chicos, le leen cuentos, hacen actividades, y se ve que beneficia tanto a los chicos como a los adultos mayores en su salud. Esto es lo que les decía del consumo de alcohol, es una tablita, esto lo han desarrollado ingleses, en una investigación que hicieron a lo largo de años siguiendo el consumo de alcohol de la gente y su función mental, que cuánto se puede consumir de cada tipo de alcohol en cantidad por día, ¿sí? 354 de una cerveza, 200 de un licor, 236 de un licor de malta. Esto depende del porcentaje de alcohol que tiene, ¿no? 147 mililitros de vino, o de una bebida blanca 44 mililitros, por ejemplo, whisky o vodka, ¿sí? Porque es muy común esto que a nosotros nos preguntan, ¿y cuánto alcohol puedo tomar? Ok, esto es información que tiene algunos años, todos los años cambia. El año pasado hay trabajos nuevos que dicen que no hay que tomar nada de alcohol. Teniendo una cultura alcohólica en nuestro país importante, en especial en el consumo de vinos y cervezas, una noción sería esta cantidad para recomendarle a la gente. Esto es de la actividad física, que le decía más o menos 30 minutos por día de actividad física, de caminatas, está bien, ¿sí? Y por último, esto les quería contar, que tengo unos minutos. Si alguno de ustedes tiene un familiar que está padeciendo de algún deterioro cognitivo, una demencia, sepan que hay un sistema de certificados de discapacidad que contempla este tipo de enfermedades. Estas enfermedades tienen un gasto muy grande para los pacientes y para la familia. Las medicaciones son carísimas. Están contempladas que dentro del plan de discapacidad es un derecho que esto se tramita en el Estado, o sea, se tramita a través de la página, acá en la capital federal, es a través de la página del gobierno de la ciudad, donde hay que llenar un formulario, que es el formulario P1 de discapacidad mental. Esto lo llena el médico, tiene que ser un neurólogo o un psiquiatra, sumado a un informe médico, y tiene que adjuntar unas imágenes de cerebro para confirmar, en definitiva, todo el papel lo que apunta es a confirmar el diagnóstico. Después hay una evaluación por una junta médica que confirma lo que está diciendo el médico para que no haya como una defraudación. Y se otorga un certificado que se llama Certificado Único de Discapacidad, donde indica la discapacidad puntual. El paciente puede tener incontinencia, puede tener problemas de equilibrio, problemas de memoria, puede tener un montón de cuestiones. Ese certificado después se presenta en la cobertura médica, puede ser PAMI, o puede ser una obra social, o puede ser una prepaga, no importa eso. La medicación que tiene que ver con la discapacidad está cubierta al 100%. Y si tal vez el paciente necesita pañales o necesita otro insumo, que parece que es una tontería, pero cuando uno tiene que usar 160 pañales por mes y toda la medicación, es muy común que la gente no pueda pagarlo. y parte de eso lo puede, digamos, la cobertura médica lo puede
cubrir, incluyendo también sillas de ruedas y ciertos equipamientos. Como todo en nuestro país se va tergiversando, hoy por hoy es muy poco probable que uno le pida una cobertura médica, necesito 120 pañales y que te las den, si no tienen certificado de discapacidad. No te lo van a dar, tampoco la medicación. O sea, hay que tenerlo primero para poder obtener ese beneficio. El trámite no tiene costo, hasta donde sé, y esto lo puede llenar un médico de la obra social o un médico del hospital público, no importa qué médico, cualquiera lo puede llenar. Y lo que sí que tiene que ser un neurólogo o psiquiatra. Esto se extiende a otras enfermedades, ¿no? Para columna, hay otras enfermedades que tienen sus formularios, pero este es puntualmente el de discapacidad mental. El médico tiene que poner el diagnóstico preciso acá con un código de enfermedades internacionales, si no, no es válido. Voy a mirar a ver si hay alguna pregunta más en el chat. Chat, ok. ¿Hay alguna función cerebral que el Alzheimer no toque? Qué buena pregunta. Bueno, en realidad el Alzheimer es gradual, entonces al principio uno ve que tal vez las funciones del cálculo están impecables, o las visoespaciales, el paciente puede dibujar, puede escribir, no tiene ningún problema. Cuando va pasando el tiempo, si el paciente no fallece de otro motivo, un problema cardíaco, un problema respiratorio, abarca todas las funciones mentales. O sea, el Alzheimer, dado a su tiempo y a su evolución, termina afectando todas las funciones mentales. Pero al principio de la enfermedad, o a veces a mediano de la enfermedad, el paciente puede estar muy bien en algunas funciones y muy mal en otras. Yo tengo pacientes que tal vez son ingenieros o contadores y pueden hacer las cuentas, los cálculos, sin ningún problema, pero no se acuerdan que desayunaron o qué medicación toman. Y pueden dibujar, tal vez en dibujos simples, después los dibujos, nosotros vamos haciendo dibujos más complejos y cada vez y simplificándolos para ver qué es lo que puede hacer el paciente, y a veces al principio pueden dibujar figuras complejas y después lo van perdiendo hasta las más simples que no pueden realizar, ¿sí? Con respecto a una cosa importante que es el manejo y las enfermedades de este tipo, los pacientes con deterioro cognitivo leve pueden llegar a manejar pedían tal vez un informe médico, ¿sí? En otros países, la gente hasta con Alzheimer leve pueden manejar. Acá es difícil que eso suceda, ¿sí? Factores para tener en cuenta cuando uno tiene un familiar que está con un deterioro cognitivo y uno no sabe si debería manejar o no, es que si a uno le parece que el paciente está manejando mal, directamente ese paciente no debería manejar, ¿sí? Si uno que va sentado en el asiento acompañante ve que tiene maniobras impulsivas, le pasa muy cerca a otros, hace cosas de riesgo, ese paciente no debería manejar. Porque uno es intuitivo y es un factor muy predictor de que el paciente va a tener un accidente, ¿sí? Sin embargo, hay gente que tal vez tiene Alzheimer, tiene problemas de memoria, pero maneja perfecto, y salen a manejar y se pierden y no pueden encontrar de vuelta el camino, porque su problema es la memoria, no el manejar, y dan vueltas hasta que se quedan sin nafta. En esos casos tampoco es recomendable que el paciente maneje. En general yo trato de que no manejen. Si el paciente tiene una demencia, no maneje porque es una situación de riesgo, y la recomendación es que no lo hagan. Con deterioro cognitivo leve es otra situación. Muchos pueden manejar y hay test puntuales de cognitivos que se hacen en el escritorio que predicen que el paciente puede tener un accidente o no, y a veces es de utilidad hacer un test neurocognitivo completo y ver qué falla, y bueno, en base a eso de recomendar o no manejar. Como es la realidad de nuestro país, está lleno de gente que maneja igual y obtiene el certificado del permiso de conducir igual. En otros países hay una obligación de denunciarlos, en este país no. Así que, bueno, nada, es un tema importante el del manejo, la conducción de vehículos, y si ustedes ven que su familiar está haciendo cosas de riesgo, traten de no dejarlo manejar, consulten al médico. A veces es muy difícil, la gente está aferrada a manejar,
Entonces, son situaciones difíciles de manejar. A veces se puede sabotear el auto para que no lo puedan usar, y esa termina siendo la solución. Y como el paciente tampoco tiene la posibilidad de ir y llevarlo al taller y solucionar el problema, no queda opción, no pueden manejar más, ¿sí? Son situaciones muy delicadas, cada uno tiene que buscar el apoyo de un médico, un psiquiatra, que le ayude a manejar la situación de familia, porque son muy complicadas a veces, ¿sí? Sí, exactamente. Sebastián dice, o sea que depende del nivel de ejercitación que haya tenido el paciente en una actividad, ¿es más resistente a que esa función se degenere? Sí, pareciera que sí. Mientras más se entrena, es más resistente, pero en general, o sea, el cerebro a veces difunde la información, o sea, algo que uno se beneficia entrenándose en un sentido, tiene beneficios en otro también. Pero en general el entrenamiento, cualquier entrenamiento es protector para el cerebro, no necesariamente tiene que ser en una función. Yo hice el ejemplo del ingeniero, del contador, porque me ha pasado, pero no porque tal vez sea un dato súper científico. Hay casos de músicos, por ejemplo, famosos que siguen tocando con Alzheimer y les ponen un prompter para que lean la letra de las canciones, pero siguen tocando y van leyendo la letra y cantan y no tienen problema. Y bueno, evidentemente tienen una memoria procedural, se llama, de los movimientos y del canto, que les permite seguir funcionando en esa área particular. Así que sí, pareciera que sí, que depende del entrenamiento, puede estar mejor en esa área. Bueno, son las 9. Llevamos una hora. Si quieren hacer alguna pregunta más y si no, vamos cerrando. Bueno, Yo tenía una pregunta. sí, ¿Puede ser que los síntomas de alucinaciones se deban a otras causas, por ejemplo, a presión alta o a otras causas que no tengan que ver con el Alzheimer o algún problema específico como los tratados hoy o no? sí, sí, buenísima la pregunta, Lucio. Uno tiene que hacer todo, buscar todas las causas posibles. Lo que yo te diría con eso es que depende de estudiar todas las causas y de la edad del paciente. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene 50 años, un paciente joven, de edad media, de la vida, ese paciente está alucinando y empieza a alucinar, lo más probable es que tenga una causa de otro origen. Esté con algún problema o farmacológico, haya sido algún remedio, o tenga un problema metabólico, o tenga una ACV, o tenga algo físico, un daño estructural en el cerebro, algo nuevo, ¿sí? Muchas causas de esas son reversibles. Si el paciente tiene 80 años y aparentemente estaba perfecto y empieza a tener alucinaciones, yo busco que tenga algún problema renal, que tenga una infección urinaria, que esté con una neumonía, que esté con algún problema físico, y a veces uno encuentra que tenía una de esas causas infecciosas y le das antibióticos y el episodio desaparece, las alucinaciones desaparecen. Y está bien el paciente, después de un tiempo vuelve a la normalidad. En ese caso, la causa es otra, parece ser otra, pero es una alerta, porque ese cerebro también está algo vulnerable. Y tener eso a los 80 años, o sea, tener una infección urinaria y eso que te provoca alucinaciones, indica de que algo puede estar pasando en ese cerebro y que todavía no está manifestado, ¿sí? Es poco probable que alguien de 50 años con una infección urinaria tenga alucinaciones, ¿sí? Pero bueno, a la pregunta puntual es si las alucinaciones solo son por estas enfermedades degenerativas, no. Puede haber otras causas tratables y reversibles. La combinación de remedios es súper común, de mezclar remedios para la diabetes, para hipoglucemia ¿viste? Con medicamentos para dormir, puede dar ese tipo de cosas. Y, y no que el paciente esté enfermo, digamos, de una de estas patologías. Por hipertensión, que es el ejemplo puntualmente que vos me diste, es poco probable que un pico de hipertensión de alucinaciones. Puede pasar, pero no es lo más común. Lo que sí le puede pasar al paciente es que si está alucinando, está súper asustado, está súper acelerado
y ansioso, y eso le esté dando hipertensión. En ese caso uno trata la alucinación y la hipertensión se le mejora, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, creo que sí. Sí, sí, le pasó a mi suegro que le dieron una medicación distinta para el corazón y tuvo un pico de presión y empezó a alucinar y todos creíamos que ya era demencia o algo por el estilo y después Claro. cuando volvió a la medicación anterior, que le estaba haciendo bien, dejó de tener todo eso. Claro, y a veces pasa que los internan a los pacientes por otra cosa, ponele, tuvo un pico de hipertensión y lo internaron. Y el estar internado solamente les provoca alucinaciones y confusión. Empiezan a los tubos fluorescentes, la enfermera que entra y sale, no pueden dormir porque suena un monitor, los despiertan. Ese estado lo lleva a un estado de confusión y alucinatorio, y que cuando salen de la internación y vuelven a la casa se va mejorando de a poco hasta revertir. Lo que le pasó a muchos pacientes ahora en la cuarentena es que uno, imagínense un paciente que tiene 80 años, tiene un poquito de deterioro cognitivo, de problemas de memoria, de atención, pero tiene una rutina armada, sale todos los días, va a la panadería, compra su desayuno, vuelve a la casa, saluda a los vecinos que conoce de toda la vida, vuelve a su casa, prende la radio y esa es su vida. Y de golpe un día les dijeron que no podían salir. Y que si salían tenían que usar un barbijo, se iban a morir y los familiares no los van a visitar. Eso lo que les provoca es empezar un estado como de encierro y de confusión. Y han empezado a no alimentarse bien, a deshidratarse, a alucinar, terminando con situaciones de urgencia, ¿no? Donde la familia no entiende bien qué está pasando y cuando van lo encuentran dicen hace 3 meses estaba bien y ahora está totalmente perdido, ¿no? Y bueno, en general con poner a alguien que se quede a cuidarlo, se hidrate y alimentarlo bien y agregar tal vez algún medicamento, el paciente se estabiliza y después se puede retirar la medicación. Que eso es otra cosa para tener en cuenta. Cuando uno tiene un familiar con estas cosas, siempre tratar de buscar médicos que traten de reducir los remedios y no solo sumarlos. A veces terminan tomando 14 medicaciones distintas por la presión, la glucemia, el colesterol, el infarto que tuvieron y la memoria, y es un caos de remedios. Y se terminan equivocando y tomando malos remedios y se empeoran por eso. Siempre revisen, si tienen un familiar con problemas de estos, revisen si hay remedios en la casa porque pueden tener en la mesa de luz sedantes y se confunden el sedante con el remedio de la tiroides y eso genera estados de confusión y cuando uno no, limpia de remedios la casa, el paciente está mucho mejor de la memoria y de lo demás. ¿Sí? Bueno, creo que son las 9:10 casi, vamos a cerrar. Yo dejo en la primera diapo está mi mail. Cualquier cosa me escriben. fernandezsuarezmarcos@gmail.com. Esta es mi página. Y cualquier inquietud o duda, o si quieren la presentación o cualquier cosa, se las paso. Y lo que los pueda ayudar. No mucho más.